En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por un día más de vida. Te agradecemos todas tus bendiciones, todo tu amor, toda tu misericordia. Concédenos poder entender y sobre todo amar y practicar tu santa palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El que es de Dios y el que escucha la palabra de Dios, la pone en práctica como María Santísima. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues iniciamos el día de hoy con un tema muy bonito que se llama el sacerdocio en la Biblia. Bueno, este tema es parte de los temas que hemos estado viendo las últimas 2 semanas, que son los errores de los hermanos protestantes. Ellos no aceptan a los sacerdotes porque dicen que no, el sacerdote como lo conocemos no está en la Biblia y que no existe una institución como tal del sacerdocio. Están en un error porque en la Biblia sí está y están instituidos y están ungidos primero por el mismo Jesús a sus apóstoles y después en la sucesión apostólica. Y además, pues es muy importante e interesante ver este tema, ya que ahora que ya entramos a la Semana Santa, ahí el Jueves Santo se cumple un aniversario más de la institución del sacerdocio. Bueno, entonces lo que nos dice el material es un argumento de los protestantes que dice: todo el que cree en Jesús es verdadero sacerdote y puede predicar su evangelio. ¿Verdad? Esta es una verdad a medias. ¿Por qué? Porque solamente agarran un versículo de un capítulo de varios evangelios. No agarran como tal la lectura, la sacan de su contexto y dicen, es que esto dice la Biblia. Y eso lo vamos a ver ahorita el sacerdocio. Primera de Pedro, primera carta de San Pedro. Está casi al final, Susi. Sí, acuérdate, está casi al final. Allá dice 1 de Pedro. Primero de Pedro. Primera carta de San Pedro, capítulo 2, versículo 9. Capítulo 2, versículo 9. ¿Qué dice, Susi? Pero ustedes son una raza elegida, un reino de sacerdotes, una nación consagrada, un pueblo que Dios hizo suyo para proclamar sus maravillas, pues Él los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Solo leí la 9. Solo la 9. Eso es lo que ellos dicen. Es primera carta de San Pedro. Primera carta. Capítulo 2. Cristo, piedra viva.
versículo 9. Ahí dice que es un pueblo elegido y dice que un reino de sacerdotes, un reino de sacerdotes, una nación consagrada. Eso es lo que ellos dicen, todos somos sacerdotes. O sea, cualquiera puede ejercer el sacerdocio. A ese sentido le dan ellos. Por eso hay tantos pastores. Exactamente, pero están en un error. Porque efectivamente, les digo, esta es una verdad a medias. ¿Por qué? Porque sí, efectivamente, con el bautizo, Dios nos promete un sacerdocio real, que seamos profetas y además nos hace reyes. O sea que por el bautizo somos profetas, sacerdotes y reyes, porque formamos parte de ese reino, del pueblo elegido de Dios. Pero no todos pueden ejercer como tal el sacerdocio. Bueno, ¿por qué dicen ellos todo esto? Porque se niegan y dicen, ¿por qué le voy a decir padre a un hombre si en la Biblia dice, a nadie llamen ustedes padre? Esas son palabras de Jesús. Y dice en Mateo, Evangelio de San Mateo, es el primer evangelio. Está antes de Marcos, Lucas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Primer evangelio del Nuevo Testamento, eso sí. Mateo, capítulo 23, capítulo 23, versículos 9 y 10. ¿Lo encontraste, papi? Sí. Léelo, por favor. Vale. No llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un Padre, el que está en el cielo. Tampoco se dejen ustedes llamar guía, porque ustedes no tienen más guía que Cristo. ¿Hasta ahí? Sí, es el 9 y 10. Sí, Yo quería estar 11. Ok, entonces allá Jesús dice, no llamen a nadie Padre, porque solo tienen un Padre, que es Dios que está en el cielo. Bueno, ¿a qué se refiere esto? ¿Por qué dice Jesús estas palabras? Podemos retroceder uno o dos versículos antes. Susi, ¿qué dice? en el 7. En el 7. Les agrada que los saluden de las plazas y que la gente los llame maestro. A ver, ¿a quién se está refiriendo? A las personas A que los trabajan. sacerdotes del templo. Vuelve a repetir las palabras del Sí. 7. Les 7. agrada que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestro. Y en el 6, Les gusta ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos reservados en las sinagogas. ¿a quién se vuelve a referir Ay. esto? A los falsos. A los fariseos, a los sacerdotes del templo de Jerusalén, Que se sentían mal. que se sentían, pero así, lo máximo. Ellos podían ponerle todas las leyes al pueblo, pero ellos no las cumplían todas. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de enseñar Jesús en este sentido? Está reprimiendo el orgullo de estos hombres que se sienten más que el pueblo, que pisotean tanto al pueblo como lo
ejército estaba ahí porque ya habían sido conquistados por Roma. Los tenían prácticamente esclavizados. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir Jesús? No les llamen padre, no les llamen guía, no les llamen maestro, porque ellos no son Dios. Pero Esto está dice, especificado a ellos exactamente se refiere, no se refiere a otra, exactamente no se refiere a lo que viene después de esta enseñanza, sino que está reprobando la actitud de los fariseos y de los maestros de la ley, de los sacerdotes del templo de Jerusalén. Entonces nos dice, no le debemos de dar a nadie el lugar que le corresponde a Dios, no se lo podemos dar a nadie, es solamente de Dios. Porque en otro pasaje de la Biblia también nos dice, maldito sea el hombre que pone su confianza en otro hombre, porque al final de cuentas vas a ser traicionado. Esa es la naturaleza del ser humano. En cambio, el que pone su confianza en Dios jamás va a ser traicionado por Dios. Bueno, esta es la intención de que cuando Jesús dice, no llamen Padre. Ahora, después de que habla de esto, Jesús nos da una enseñanza tremenda en San Lucas. San Lucas capítulo 22 está después de Mateo, de Marcos. San Lucas capítulo 22. Versículo 14, del 14 en adelante. Lee eso. La cena del Señor. Llegada la hora, Jesús se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo, yo tenía gran deseo de comer esta Pascua con ustedes. 22, versículo 14. Este es el capítulo sagrado. Perdón. Llegada la hora, Jesús se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo, yo tenía gran deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que ya no la volveré a comer hasta que sea la nueva y perfecta Pascua en el reino de Dios. Jesús, aceptando una copa, dio gracias y les dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo, esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Sepan que la mano del que me traiciona está aquí conmigo sobre la mesa. El Hijo del Hombre se va por el camino trazado desde antes, pero pobre del hombre que lo entrega. Entonces empezaron a preguntarse unos a otros quién de ellos iba a hacer tal cosa. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Ok. Entonces, cuando toma el pan,
antes de que tome el pan, les da algo y que les dice, tomen esto y repártanselo. ¿Cómo dice? Repártanselo. Yo tenía el deseo de comer en esta Pascua con ustedes antes de parecer, porque les digo que ya no lo volveré a comer hasta que sea la nueva y perfecta Pascua en el reino de Dios. Jesús, aceptando una copa, dio gracias y les dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid, hasta que llegue el reino de Dios. Ahí les está dando el fruto de la vid, el vino, y les está diciendo, repártanse este vino, repártanse esta vid, repártanse estos dones entre ustedes. Y después toma el pan y dice, le da gracias a Dios y dice, esto es mi carne, es mi cuerpo que será entregado por todos ustedes. Después dice, hagan esto en mi memoria, en memoria mía, en memoria de mí. Bueno, ese hagan esto, si lo vemos desde la perspectiva de la lengua española, la forma como nosotros conjugamos los verbos, ¿en qué tiempo está? Es una segunda persona, no, él es primera persona, pero le está diciendo a una segunda persona en tiempo presente imperativo, y es además un tiempo subjuntivo, o sea, un presente perfecto. Hagan, es imperativo, sobre todo esa parte hay que tenerla en cuenta, que si conjugamos ese verbo hacer y nos está diciendo hagan esto, no está diciendo hagan esto va a ser la única vez que se va a hacer. No, dice hagan esto en mi memoria. Y antes de eso, ¿qué dice? No volveré a comer hasta que se cumpla el tiempo y tengamos una verdadera Pascua en el reino de los cielos. Entonces, no podía ser que por única vez se haya hecho ese sacrificio, sino que él dice, hagan esto en mi memoria. No se podía cortar con los apóstoles, porque era un mandato, era una orden que Jesús estaba dando. Si se terminaba con los apóstoles, pues no tendríamos iglesia. Y eso es lo que nosotros celebramos todos los días en la Santa Misa, recordando y cumpliendo el mandato que el mismo Jesús nos dio. Por eso hace 8 días decíamos, ¿le creen a Jesús o creen en Jesús? Ellos sí creen en Jesús, porque pues existe evidencia de que Él nació, que Él vivió, que Él murió, que Él se fue a los cielos. Pero no le creen a Jesús porque no aceptan y porque no cumplen su precepto, su mandato. Ellos no lo cumplen. Y si acaso una vez al año en Jueves Santo. ¿Y por qué sí en Jueves Santo? ¿Por qué sí respetan la Semana Santa? ¿Y por qué no le dan todo el sentido? Para que sea un conjunto, para que sea un todo, para que sea la perfección. Ellos, la mayoría de los hermanos separados, solamente hacen la última cena. Y la hacen el Jueves Santo. Y el Jueves Santo, nosotros católicos, somos los que le dimos forma. Sí, lo hacen bien. ¿Sí? Lo hacen los testigos de Jehová, lo hacen los presbiterianos, lo hacen los cristianos, lo hacen todas las religiones. Pero una vez al año.
Es el día de la última cena. Es el día de la última cena. Bueno, entonces con esto, con esta actitud del Señor de decirles, hagan esto en mi memoria, Él en ese momento estaba instituyendo nuevos sacerdotes. Los estaba haciendo a ellos sus obispos. ¿Por qué obispos? Porque después ellos iban a pasarle la estafeta, podríamos decir, a sus sucesores. El mismo Cristo les dice, vayan y hagan, vayan y cumplan, vayan, prediquen, pero no les dice cómo. Él les dio la enseñanza, pero ellos no les dijo, no les dio un manual, no les dio un instructivo para que hagan las cosas. Los instruyó, les dio la palabra de Dios y les dijo, vayan y hagan, vayan y bauticen, vayan y confirmen en el Espíritu. ¿Qué pasó? Efectivamente, lo que estaba haciendo Cristo, lo estaba haciendo por la humanidad. Pero hay una cosa que le dijo a Pedro: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no venga abajo. Es que me comiste mi siguiente cita. Ah, ¿es eso? Sí, sí, Que me está bien, entiendas. es que a eso voy, de que el Señor les dice, les da las instrucciones, pero al final de cuentas el Señor sabía que estaba mandando a hombres que tenían una cultura, a hombres que ellos eran como buenos pescadores, tenían un lenguaje bastante florido. No eran santos, eran hombres, y como hombres que son, también tenían sus propias debilidades. Por eso le dice, ya que leyó en la lectura, le dice a Pedro, Satanás ya pidió permiso. O sea, Satanás no puede hacer nada si Dios no se lo permite. Y ustedes van a ser zarandeados como el trigo. O sea, los van a traer de aquí para allá. ¿Por qué? Porque Satanás sabe de qué pie cojea cada uno de nosotros. Nos conoce, sabe nuestras debilidades. Y ahí es donde nos ataca. Pero ¿qué dice Jesús? No se preocupen. Yo he orado por ustedes para que ustedes permanezcan firmes en su fe. Y así, de esa manera se pueda cumplir a la perfección lo que dicen las Sagradas Escrituras cuando dice Jesús, y yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo. Y solamente por la gracia que Jesús le da a esos hombres pueden cumplir con el mandato que Él les dio. Ahora, vuelvo a preguntar, si que cuando murió Jesús y se fue al cielo y los apóstoles muere con ellos ese mandato. Entonces, ¿cómo se cumpliría lo que Jesús quiere? Tenía que haber su sucesión. No era posible que se quedaran así a la deriva, porque por eso pone a Pedro como pastor visible.
¿Te imaginas nada más que todos los apóstoles mueran? ¿Cómo queda ¿Qué la iglesia? cómo iba a quedar como oveja sin pastor? Como iglesia iba a quedar. Entonces no iba a servir de nada que Jesús haya nacido, que Jesús haya padecido, que Jesús haya muerto. No iba a servir de nada. Si hoy día, con todo eso que ha pasado, y hay mucha gente que no lo conoce, imagínense si no hubiera una sucesión. Exactamente, peor tantito. Pero no, por eso Jesús siempre ha estado al lado de las personas que le piden que esté con ellos. En este caso, los presbíteros, los sacerdotes, los padrecitos de la iglesia, porque ellos, ustedes ni pueden imaginarse todo lo que pasa por su cabeza y todo lo que ellos tienen que sufrir como hombres, porque como hombre también tiene tentaciones y sin embargo ellos tienen que vivir su celibato, tienen que vivir pues en oración constante, porque si no, por eso hay sacerdotes que caen en tentación, porque ellos solos no pueden, necesitan de su pueblo, necesitan de su grey, necesitan que nosotros los apoyemos con nuestras oraciones para que se cumpla en ellos lo que dice Jesús. Yo voy a orar por ustedes, sí. Él ora por su pueblo, Él ora por sus sacerdotes, Él ora por sus obispos, Él le pide a Dios, Padre, que los cuide. Pero nosotros también como pueblo tenemos que pedirle a Dios que cuide de sus sacerdotes, porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Manda más obreros, dice el Señor, manda más obreros a tu grey, a ver por tu pueblo, porque hay mucha gente que necesita de él. Bueno, entonces vemos aquí que cuando Jesús le pasa la estafeta a sus apóstoles, en ese momento los está convirtiendo en obispos, porque les está dando poder. Ahorita vamos a ver de qué tipo de poderes estamos hablando. Cuando vimos la primera cita de la primera carta de San Pedro, ahí vimos y escuchamos que dice, ustedes son el pueblo elegido, son una raza de sacerdotes reales. A este tipo de sacerdocio se le llama sacerdocio común, y todos lo adquirimos, como le decía yo, en el bautizo. Ahí nos hace Dios sacerdotes, profetas y reyes. ¿Con esto qué quiere decir? Que nosotros podemos hacer nuestros propios sacrificios y ofrecerlos para el perdón de nuestros pecados. Esa es una cuestión personal. Nos hace profetas. ¿Por qué? Porque lo que recibimos también lo tenemos que dar. Si ya conocimos a Dios, si ya conocimos la palabra de Jesús, también tenemos que enseñarla. Por eso somos profetas. Y somos miembros de una familia real, la familia del pueblo de Dios. Por eso somos reyes. Ese es el reinado que Dios le promete a su pueblo. Ustedes van a estar conmigo, ustedes van a reinar junto conmigo. Y es lo que nosotros queremos, formar parte de ese pueblo, de ese reinado, de ese lugar donde está Dios. Y por eso tenemos que lucharlo en esta vida, para que cuando el Señor nos llame a su presencia, podamos tener ese derecho de poder entrar. Y si todavía nos falta
por pagar culpas que cometimos en este mundo, pues nos dejará un tiempito en el purgatorio para que nos limpie de todo eso que nos hace falta, porque a lo mejor no estamos blancos, pero sí estamos ligeramente grises, y ahí no puede entrar nada gris, tiene que ser completamente blanco. Y para eso, pues nos tiene que dejar un tiempo de penitencia en el purgatorio, para que ahí lavemos todo lo que nos haga falta por lavar, y luego ya nos dan nuestro pase para ir al cielo. Si es que lo buscamos, si es que lo merecemos, si es que lo luchamos desde aquí. Bueno, y ese es el sacerdocio común del que hablaba Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, en el versículo 9. Pero también el Señor hace a sus ministros sacerdotes. Esto lo vamos a ver en Romanos 12:1. Vamos a ver aquí cómo es que se adquiere el sacerdocio ministerial. La vida cristiana, tener en cuenta los Romanos demás. 12 del 1, el 1. A ver qué dice. Les ruego pues, hermanos, por la gran ternura de Dios, que le ofrezcan su propia persona como un sacrificio vivo y santo, capaz de agradarle. Romanos 12. 1. Romanos 12:1. ¿Y lo repetimos? Les ruego, pues, hermanos, por la gran ternura de Dios, que le ofrezcan su propia persona como un sacrificio vivo y santo, capaz de agradarle. Este culto conviene a criaturas que tienen juicio. No sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. No, palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice? Ofrezcan su propia persona.